Buenas tardes. Agradecemos la presencia de las autoridades que nos acompañan. Pues gracias. Buenas tardes, agradecemos la presencia de las autoridades que nos acompañan, así como a las niñas y adolescentes a la 18ª sesión. Bueno, buenas tardes. ¿Me oyen? Sí, sí te escuchamos. Bueno, yo sí te escucho. Buenas tardes, agradecemos la presencia de las autoridades que nos acompañan, así como a las niñas y adolescentes a la 18ª sesión, Género e Interculturalidad del proyecto Unámonos por la Erradicación del Embarazo Infantil y Adolescente. Sean ustedes bienvenidos y les cedo la palabra a la licenciada Iraíz García Sumano. Hola, muy buenas tardes, tengan todas ustedes. Es un placer volver a trabajar en este tema tan bonito y tan importante que es género e interculturalidad. Esta ya es la sesión número 19. Bueno, pues vamos a iniciar primero que nada hablando sobre el tema de género para integrarlo a la interculturalidad. El tema de género lo vamos a ahora sí que abordar muy teóricamente, porque pues es nada más como la base para ver cómo se relaciona con la interculturalidad. Y también vamos a hablar un poquito sobre los roles y estereotipos para ir viendo todas las bases de esa desigualdad que hasta la fecha ha existido, ¿no? Vamos a hablar un poco del estereotipo, que es una creencia o ideas demasiado simplificada de que los grupos de personas tienen ciertas características y que todas las personas de un grupo son iguales. Considerar el género se refiere a atribuir ciertas características para los hombres o para las mujeres. Los estereotipos existen en todas las sociedades. El modo en que lo percibimos a los demás puede verse determinado por suposiciones simplistas sobre las personas basadas en caracteres particulares como las etnias, el sexo, la edad, etc. Algunos estereotipos que ha manejado nuestra cultura mexicana, algunos estereotipos de género contribuyen diferenciaciones que colocan a mujeres y hombres en extremos opuestos. Por ejemplo, a las mujeres en nuestra sociedad se les ha visto como que somos las personas sensibles, tiernas, débiles, sumisas, ¿no? En cambio a los hombres pues se les ha visto
cómo son las personas que tienen la razón, son las personas que tienen la fuerza, las personas que pueden estar en un empleo público. ¿Por qué? Porque tienen la autoridad, ¿no? Entonces, son un poco de estereotipos y los roles también, ¿no? En cuanto nos dice que durante los siglos, durante varios siglos en la cultura mexicana se ha construido estereotipos masculinos que caracterizan a los hombres como proveedores del hogar, jefes de familia y en ciertas medidas los que toman las decisiones cuando el trabajo productivo se considera responsabilidad propia del varón. Entonces, aquí vemos cómo es que los roles y estereotipos de género son formas de discriminación. Esto principalmente porque generan distinciones, exclusiones o restricciones sobre una persona en función del sexo, ¿no? Entonces, aquí vamos viendo cómo es que en nuestra cultura, desde el hecho de que nacemos mujeres, existe cierta discriminación. Todavía en municipios de Oaxaca, todavía hay hombres donde si la mujer le dice que está embarazada y que va a tener un niño varón, empieza a hacer fiestas y empieza a decir que es el heredero y empieza a decir que pues que ahora sí, ya llegó el heredero y que tiene una buena mujer porque le parió un hijo hombre, ¿no? Entonces, desde ahí nuestras desigualdades venimos arrastrando, si digo, no culpo a esos padres porque ellos también así estuvieron aprendiendo, ¿no? Esa es la cultura que ellos tienen. Y cuando las mujeres le paren a una niña, a una bebé mujer, empiezan a decir, no, pues es que tal vez vamos a intentarle hasta que salga el bueno, ¿no? Toman como al bueno al varón. Entonces, por eso es que relacionamos género con interculturalidad, porque vemos cómo es que ha existido siempre esa discriminación en nuestros pueblos indígenas, nuestros pueblos afromexicanos, identificamos esa cultura que tienen que nos afectan como mujeres porque inmediatamente nos ponen inferior al hombre, ¿no? Incluso cuando la mamá sabe que está embarazada y sabe que es una niña, empieza a comprarles ropita de color de rosa, y si es un niño empiezan a comprarle ropitas color azul, entonces nos van poniendo etiquetas, nos van formando como un hombre es un color azul, una mujer es un color rosa, y cuando ya nace el bebé, si es niña, empiezan a comprarles una muñeca, si es niño, empiezan a comprarles un carro. Entonces, la muñeca, ¿qué está significando? Está significando que las mujeres vamos a tener el rol de productividad, el rol de estar en el hogar, el rol de la casa, ¿no? Que nos va a tocar estar en el cuidado de los niños. Ese mensaje nos está dando nuestra cultura, ¿no? De que si tú como niña te empieza a comprar juguetes, pero tus juguetes son que trastecitos, ¿a qué nos están enseñando? Nos están enseñando a que las niñas son las que tienen que realizar los labores del hogar, ¿no? Y si al niño le compramos un carrito, entonces pues estamos demostrando o estamos dando el mensaje que el niño es quien va a poder salir, quien va a poder, ahora sí que cumplir con el rol del varón, ¿no? El rol del varón, el rol de la libertad, de que un hombre puede ser libre y la mujer pues es todavía la tienen como que la mujer es para el hogar, ¿no? Más adelante vamos a estar haciendo un ejercicio en donde vamos a ver cómo es que la cultura que tienen nuestros pueblos indígenas todavía afectan los derechos humanos de las mujeres. Entonces, vamos a ir avanzando con el tema de multiculturalidad. Y esto es la existencia de varias culturas que conviven en un mismo espacio físico o social y abarca todas las diferencias que se enmarcan dentro de la cultura, ya sea religiosa, lingüística, étnica o de género. De acuerdo a la sociología,
o la antropología, se habla de multiculturalidad cuando un espacio geográfico, físico o social reúne a distintas culturas que coexisten e intercambian a diario, pero sin que ninguna ejerza una influencia demasiado drástica sobre otras, ¿no? Entonces, este tema lo estuvimos viendo también en la clase pasada, cuando hablamos de multiculturalidad. Entonces, vemos cómo tiene características la multiculturalidad de promover el respeto y la tolerancia por las diferencias que existen entre una cultura y otra. También tiene la característica de desterrar prejuicios y estereotipos asociados. También de generar una convivencia armoniosa y de crear intercambios entre diferentes grupos, ¿no? Cuando las comunidades logran mantener un intercambio en respeto y tolerancia, los expertos lo llaman multiculturalismo. Mientras que la interculturalidad se refiere a la interacción entre culturas o entre factores diferentes como edad, género, condición social, por ejemplo, interacción entre un hombre y una mujer, un niño y un anciano, un rico y un pobre, entre otras, ¿no? Entonces ahí vemos cómo es que la multiculturalidad es muy importante. Es muy importante porque ahí es donde interaccionan todas las culturas, ¿no? Y en la interculturalidad es el fenómeno social, cultural y comunicativo en el que dos o más culturas, o más bien representantes de diferentes identidades culturales específicas, se relacionan en condiciones de igualdad, sin ningún punto de vista predominante sobre los demás, o sea considerado normal, ¿no? Entonces, la interculturalidad se refiere a las relaciones de intercambio y comunicación igualitaria entre grupos culturales que diferencian en atención a criterios como etnia, religión, lengua o nacionalidad, entre otros. También señala la interacción o encuentro entre dos o más grupos culturales, como les comentaba, de un modo horizontal. ¿Esto qué quiere decir? Que toma a las culturas de una forma igualitaria, ¿no? Pone el énfasis en el diálogo de la interacción y la construcción de relaciones interculturales basadas en el respeto a la diversidad cultural, con el objetivo pues de favorecer la integración y la convivencia armónica entre todas las personas. Esto nos quiere decir que cada comunidad debe respetar la cultura y tradición de la otra comunidad para que podamos vivir en armonía. Por ejemplo, si en mi comunidad realizan el Día de Muertos, ahorita que estamos en esta fecha, celebrando algunos esta fecha importante de Día de Muertos, hay unas comunidades indígenas que las festejan de una forma y otras comunidades que las festejan de otra forma. No tenemos que irnos a otros países, a otros estados, sino que aquí mismo en nuestro propio municipio, en nuestras propias comunidades nos damos cuenta que efectivamente en una comunidad festejan de una forma y en la otra de otra forma. Entonces lo que tenemos que hacer es pues respetar la cultura que tienen esas comunidades, ¿no? La palabra interculturalidad se refiere a las relaciones de intercambio y comunicación igualitaria entre grupos culturales que diferencian en atención a criterios y señala la interacción o encuentro entre dos o más grupos culturales, ¿no? Entonces, la interculturalidad, pues, es eso, ¿no? La fusión, digamos, de todas las culturas. A ver, vamos a cambiar de diapositivas. A ver, por aquí me voy a cambiar de diapositiva.
La multiculturalidad. No puedo cambiar diapositiva. Bueno, la multiculturalidad y la interculturalidad son conceptos ligados entre sí. La multiculturalidad se refiere específicamente a la interacción e intercambios entre estos diferentes grupos y comunidades. Aquí también nos menciona un concepto muy tal vez que no, algunas de nosotras tal vez no es muy escuchado en nuestras comunidades sobre la cohesión social, que se refiere al grado de integración de la ciudadanía a su comunidad. Cuanto más unida, solidaria y cohesionada esté esta sociedad, la convivencia entre sus miembros será mucho mejor, más armonioso y la democracia funcionará mejor. Es sentirse parte de una comunidad, aceptar las reglas que la rigen y valoran como algo importante, y así como valoras en términos generales a ese todo, entonces te sientes cómodo, solidario, empático y corresponsable en lo que pasa a la gente de esa comunidad. Por ejemplo, hay veces en que nosotras en nuestra comunidad pues nos sentimos, queremos ser parte, ¿no? Nos sentimos parte de esa comunidad, pero hay cosas que tal vez no nos gustan mucho. Por ejemplo, si tú vas a una mayordomía, un ejemplo, y en esa mayordomía, en la comunidad se dice que se tienen que ir con un vestuario que identifica a la comunidad, pero tal vez a mí ese vestuario no me gusta, ¿no? Tal vez es una falda o un huipil que a mí no me gusta, pero como yo quiero estar, como yo me siento de esa comunidad, entonces yo accedo ahora sí que a integrarme. ¿Cómo me integro? Pues con la vestimenta en este caso, ¿no? Entonces me voy integrando y tal vez no es algo que a mí no me gusta mucho, pero por sentirme integrada lo hago, ¿no? Entonces, aquí también es muy importante cuando recordemos, nos atrasamos un poquito, nos recordamos cuando hablábamos de identidad, no sé si recuerdan, entonces, cuando hablamos de identidad es la importancia de cómo yo soy, quién soy y qué es lo que quiero, ¿no? Entonces, es muy importante aquí relacionar todos estos conceptos y así solamente vamos a identificar la importancia que tiene el género y la interculturalidad, ¿no? Entonces, aquí, después de todos estos conceptos que se les dio, me gustaría que mis compañeros me ayudaran a hacer 2 equipos y vamos a trabajar, ¿cuáles son las... Aquí vamos a trabajar las costumbres que conocemos que tienen nuestras comunidades indígenas y afromexicanas. Entonces aquí un equipo, bueno, los 2 equipos me van a trabajar, van a platicar entre ellos cuáles son las costumbres que conocen de su comunidad y posteriormente una de las personas van a exponerme cuáles son las costumbres que conocen y identificar si esas costumbres violan algunos de los derechos y por qué. Por ejemplo, hay unas costumbres donde no, pues la mujer, por ejemplo, voy a hablar de mi comunidad. Un ejemplo, en mi comunidad, cuando hacen una fiesta, las mujeres tienen que comer donde estén sentadas y los hombres tienen que pasar a una mesa especial con velas, con inciensos, y las mujeres tienen que cuidar que el hombre coma la porción que se le da, que el hombre esté en la mesa. Ninguna mujer puede hablar cuando los hombres estén comiendo
Y en esa comunidad también los hombres no levantan ningún plato, no levantan nada, solo se pasan a la mesa por una mujer, los llevan del brazo, los paran en la mesa, empiezan a comer y terminan de comer, obviamente con sus inciensos y velas, y terminan de comer, dan las gracias y se van. Y las mujeres tienen prohibido pasar a la mesa, porque la mesa solamente es para hombres. Entonces, esta es una cultura que se vive en la comunidad y aquí pues claramente vemos cómo se discrimina, ¿no? Cómo se discrimina el hecho de ser mujeres, no tienes el acceso a siquiera servir, a tener un plato, ¿no? Porque las mujeres pues comen en tortillas, entonces comen directamente en la tortilla. Entonces digo, son culturas que estás en la comunidad y lo ves normal, pero en realidad es una clara discriminación entre hombres y mujeres y obviamente desfavoreciendo a las mujeres. Entonces, me ayudan a hacer 2 equipos y vamos a identificar cuáles costumbres son las que tenemos en nuestra comunidad y cómo es que se violan los derechos humanos de las mujeres. Sí, a ver si hay alguien ahí que me ayude. Ok. Sala 1. Vamos a entrar a la sala 1. Bien.
¿Alguien más que nos quiera comentar sobre qué otra tradición tienen en su comunidad? A ver, quién más va a participar? Gaby, Victoria, Ibis. Ibis, ¿nos quieres comentar? Sí, yo le estaba diciendo que aquí en mi pueblo creo que una de las tradiciones que se hace es que a las niñas a los 15 años les hacen una fiesta en grande, a algunos les hacen una misa, pero creo que esta fiesta tiene un significado que es que presentan a las niñas para convertirse en mujer. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, eso es lo que significa. Y pues a los hombres casi no les hacen esta fiesta. Yo nunca he visto un hombre que le hagan una fiesta de 15 años, pero pues yo digo que esa fiesta no creo que sea necesario presentar a una niña a los 15 años porque a esa edad todavía no están bien preparadas para convertirse en una mujer como tal. Y pues no creo que sea necesaria esa fiesta y la razón por la que se hace. Gracias, Ibis. Pues está muy claro, ¿no? De cómo es que en nuestra cultura pues todavía siguen como que a la mujer exhibiéndola como un trofeo, como un lujo, ¿no? Entonces, cuando las adolescentes ya tienen 15 años, pues la presentan en la sociedad, ¿no? Bueno, ese es el significado que les dan, de que te presento a la sociedad porque dejas de ser niña y ya eres mujer, ¿no? Entonces, es una forma de discriminación, es cierto, porque a los hombres pues no le dicen, ¿no? Tú dejas de ser un niño y ahora ya eres un hombre y te presento ante la sociedad. Entonces, a ellos no les hacen esto, ¿no? Entonces, nada más a las mujeres ahora sí que las exhiben a través de una fiesta que pues obviamente es bonito y que pues las niñas pues se sienten contentas porque reciben sus regalos, ¿no? Pero detrás de todo esto, pues el significado es prácticamente ofrecer esa niña a la sociedad, ¿no? Tratando de decir que es una mujer que ya está preparada para ahora sí que en todos los sentidos, ¿no? Entonces, como ya lo comentó aquí la compañera Ibis, como ya lo comentó Ibis, pues ella sí distingue esta discriminación, ¿no? Ella sí distingue la discriminación que todavía existe en nuestras comunidades y en nuestro país, que es pues ahora sí que esta festividad de 15 años, pues creo que es a nivel mundial, ¿no? Porque en todo el país también lo festejan, pues festejan los 15 años donde pues ahora sí que ofrecen o presentan a la niña ante la sociedad. ¿Alguien más que quiera, nos dice Antonia García que, pero es para que ya se puede casar, ¿no? Entonces, Valeria dice, estoy de acuerdo con Ibis.
Sí, ¿verdad? Cuando las presentan a la comunidad es como decirles, pues ya está preparada para casarse, ¿no? Para tener hijos, ahora sí que para todo, pues, ¿no? Entonces, yo creo que es una edad donde están aprendiendo, están en la edad de la, de las inquietudes, ¿no? Entonces, pues gracias, Iris, por tu participación. ¿Alguien más que quiera comentar o continuamos? Pues ya lo había comentado en mi equipo, pero pues puedo volver a comentar ahora que estamos todas. ¿Escucharon lo que dijo? Yo no. Yo ya había comentado en mi equipo, pero puedo volver a comentar ahora que ya estamos todas. A ver, sí, por favor. A ver, ¿te escuchamos? En Todo Santo o ¿Sí? en Todo Santo o Día de Muertos se hace la mayordomía de las ánimas benditas del purgatorio. Las mujeres hacen el atole, las tortillas y hay unas personas que se les llaman respetados. Las mujeres de los respetados lavan el maíz, solo lo lavan. Los respetados son hombres que arreglan el altar. Se les da de comer atole a todo el pueblo. El día de las ánimas del purgatorio y después de bailar en el fandango de varitas, a partir de las 10 de la mañana comienza el fandango y termina hasta el día siguiente. Le bailan por 24 horas seguidas, bailando los minuetos. Son niñas bailando con flores y la vestimenta es con faldas floreadas y blusas bordadas de cajón. El día 1 de noviembre se hace el altar en la iglesia y en todas las casas. Ese día, las ahijadas y ahijados le llevan el cariñito a las madrinas y padrinos. El cariñito pues es pan dulce, tamales, pan de muerto, gallinas, frutas y mucho más. Y pues yo siento que la discriminación está en que los respetados solamente son hombres y no mujeres. Pues yo pienso que también debe de haber mujeres respetadas. Sí, ¿verdad? Entonces, también aquí es una forma de discriminar a las mujeres, ya que las únicas personas que pueden ser respetadas en esa comunidad, pues son hombres, ¿no? Entonces, aquí vemos muy claro cómo la frase de Simone de Beauvoir está muy bien dicha, donde nos dice que oprimen más a la mujer con el rigor de las costumbres que con el rigor de las propias leyes, ¿no? Entonces, este es un trabajo que vamos a estar haciendo para promover la igualdad entre mujeres y hombres, porque solamente así vamos a poder ir erradicando poco a poco la discriminación que aún existe en nuestras mujeres, ¿no? Entonces,
¿Alguien más si quiere comentar? Y si no, pues vamos a continuar. La boda, a ver, Gaby nos dice, la boda ismeña, el primer día se celebra en la unión civil, el segundo es la boda religiosa. El segundo es la boda religiosa y el tercero es la comida y se baila el medio chiga. Sí, ¿no? Así. Y en esa costumbre, Gaby, ¿sientes que discriminan o que violan los derechos de las mujeres? Sí, ¿verdad? También ahí se ve una clara discriminación porque en esas bodas pues todavía como que le dan más valor a una mujer que, que llega virgen al matrimonio, ¿no? Entonces esa costumbre que tienen, pues también discrimina a las mujeres, ¿no? Entonces, pues aquí comprobamos que efectivamente nuestras costumbres, que por una parte son muy bonitas y que debemos respetarlas y no perderlas, pero también vemos cómo es que la discriminación hacia las mujeres pues ha existido desde siempre, ¿no? Desde que fueron formando nuestras culturas, fueron ahora sí que discriminando a las mujeres por el simple hecho de ser pues, mujeres, ¿no? Bueno, vamos a continuar. A ver, no sé, ¿me ayudas con las diapositivas, por favor, amigo? Entonces, a ver. Bueno, pues vamos a hablar sobre los principios de convivencia multicultural e intercultural en una sociedad democrática, las diferencias de enfoques, multiculturalismo e interculturalidad, ¿no? Entonces vamos a avanzar. Una democracia intercultural es aquella que se fundamenta en el reconocimiento, respeto y promoción de la diversidad cultural con el propósito de fortalecer la convivencia social y política sustentada en los valores, conocimientos y métodos de resolución de problemas que cada pueblo y cultura aporta en un compromiso cívico y político de unidad nacional. El liderazgo político en un ambiente intercultural surgirá de la capacidad individual y libre de las personas que forman la comunidad y la cultura, ¿no? Lingüística, y se conocen y se respetan los valores también. Entonces, esta es una democracia intercultural y de aquí vamos a ver los principios que rigen ahora sí que esta igualdad, ¿no? A ver, los principios. Los principios aquí como ven en la pantalla, vamos a hablar del principio de igualdad, principio de libertad, principios de pluralismo, el principio de la tolerancia y el principio de la ciudadanía, ¿no? Entonces,
Bueno, pues el principio de la igualdad es lo que estábamos comentando ahorita, ¿no? De que existen leyes, en nuestro estado de Oaxaca existe la ley de la igualdad. Esta ley pues nos menciona a nosotros que pues hombres y mujeres somos iguales ante la ley, entonces tenemos las mismas obligaciones y los mismos derechos. ¿Y esto qué quiere decir? Que debemos tener el mismo trato, ya sea por hombre o sea por mujer. Entonces aquí es donde nosotros integramos el género con la interculturalidad, porque el género son construcciones sociales que ha hecho la comunidad donde nosotros habitamos y que distinguen o hacen la diferencia entre mujeres y hombres, ¿no? Por ejemplo, la mujer debe ser, como decía hace rato, la mujer debe ser sumisa y el hombre alegre, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es de construir todas esas ideas que nos construyeron nuestros abuelos, nuestras mamás, y nosotros ir identificándonos, ir promocionando nuestra propia identidad, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros podamos exigir ese principio que existe, ¿no? El principio de la igualdad, y que es un derecho que tenemos, ¿no? Es un derecho fundamental, el derecho de la igualdad entre el hombre y la mujer. También el principio de libertad frente al de la autoridad supone una clara manifestación de forma elegida para llevar a cabo un proyecto político. En nuestro texto constitucional aparece configurado en el preámbulo y en el título preliminar. En el artículo 1 de la Constitución, en concreto, se establece la libertad junto con la igualdad. Entonces aquí estamos considerando el valor superior del ordenamiento jurídico, implica que ha de ser considerado un indudable criterio de actuación de todos los poderes públicos, ¿no? Entonces, no obstante, no se agota en este artículo primero el principio de libertad como valor superior del ordenamiento, ya que manifestaciones del mismo aparecen también al observar entre los derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución, derechos de libertad, así entre otros, la libertad de pensamiento, de opinión, de expresión o de residencia, ¿no? Entonces, el principio de libertad, pues es también muy claro, ¿no? Donde nosotros tenemos esa libertad de decidir por nosotros las cosas que sí nos gustan y las cosas que no nos gustan, ¿no? El principio de pluralismo también es un concepto que tiene aplicaciones en diversos ámbitos y que está vinculado a la pluralidad y convivencia de cosas muy distintas entre sí. Un sistema plural es aquel que acepta, reconoce y tolera la existencia de diferentes posiciones o pensamientos, ¿no? Entonces, es la esfera de la política. El pluralismo implica la participación de varios grupos sociales en la vida democrática. Esto quiere decir que el pluralismo valora y hasta promueve que sectores con diferentes ideologías formen parte de los procesos electorales o de toma de decisiones en un gobierno, por ejemplo, ¿no? El principio de tolerancia, este es otro de los principios, el de tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica diversidad de las culturas de nuestro mundo, ¿no? Es de nuestra forma de expresión también y medios de ser humanos. La fomentan el conocimiento, la actitud de apertura, la comunicación y la liberación de pensamientos, de conciencias y de religión. No solo es un deber moral, sino además una exigencia política y jurídica. La tolerancia, la virtud que hace posible la paz, contribuye a sustituir la cultura de guerra por una cultura de paz, ¿no? Ahorita ya en nuestro estado se están formando redes de mujeres de paz, así se llaman. Entonces, pues estas redes son especialmente para promover la paz, ¿no? Entonces, en esto está el principio de tolerancia y, pues bueno, ¿no? Estos son los principios que pues estamos viendo para la igualdad. Y el último principio de ciudadanía, pues los valores expresan la conciencia que los seres humanos se han ido formando de lo que es bueno y de lo que es malo. Los valores básicos, por ejemplo, la libertad, la autonomía,
la justicia, la tolerancia, la solidaridad, entre otros, son universales. Y por eso han permanecido en la conciencia de cada humanidad durante muchos siglos, ¿no? Los valores y nuestra realidad, aunque los valores son universales, cada sociedad los concibe y asume de manera específica. Esto le da carácter de relatividad a los valores sin perder el carácter de la universalidad, ¿no? Entonces, cada ciudadano pues se forma con los valores que cree pertinentes en la cultura donde se está desarrollando o en la comunidad donde, ahora sí que donde está sentada ese ciudadano, ¿no? Otra diapositiva, por favor. Los derechos de las mujeres y el derecho de la diversidad cultural, mujeres indígenas y afrodescendientes. Aquí el actor Carlos Jiménez Romero promueve 9 características de las relaciones interculturales para que sea una relación de armonía entre las culturas, una relación de intercambio positivo y convivencia social entre actores culturalmente diferenciados. Sobre ellos haremos, las siguientes lecturas sobre, sobre los principios, las características de la interculturalidad, una nación multicultural que cuenta con un marco jurídico de unidad nacional, ¿no? Aquí vamos a hacer unas siguientes reflexiones sobre la confianza. Es la actitud que resulta de la creencia, certidumbres, seguridad y confidencialidad de la persona en su identidad cultural y lingüística en una sociedad multicultural. Le permite tener franqueza y amistad para relacionar e intercambiar positivamente con personas pertenecientes a otros grupos sociales o comunidades culturales. Se realiza plenamente esto cuando en el marco políticos, culturales, lingüísticos y educacionales ¿Pueden apagar sus micrófonos, por favor? Bueno, la confianza y la lealtad son factores indispensables para las relaciones interculturales. Cuando una parte de la población de un país está en condiciones de exclusión y discriminación por su condición social, su cultura y su lengua, se tiene que trabajar por medio de políticas culturales y educativas y hasta acciones afirmativas para crear confianza en la sociedad y la nación, ¿no? Entonces, pues aquí es muy claro, ¿no? Cuando una comunidad está perdiendo ahora sí que sus culturas, lo que se tienen que hacer pues son acciones para el rescate o para la promoción de esas culturas, ¿no? Otro principio es el reconocimiento mutuo como tal en sus códigos lingüísticos y costumbres, capacidades o formas de vida. Valoran al otro como un hermano o su prójimo, ¿no? De crianza. Al ser reconocimiento mutuo, cada quien valora al otro como su hermano, su prójimo o su compañero como ciudadano, ¿no? Entonces aquí nos hace ver que pues tiene que existir ese reconocimiento, ¿no? Tenemos que reconocernos como ciudadanas y como ciudadanos, ¿no? Entonces, en la comunicación afectiva, las culturas no son islas incomunicadas, además son dinámicas y no estáticas, ¿no? Entonces se comunican entre sí y se intercambian conocimientos, valores y por ejemplo, la astronomía, arte y visión del mundo. Y la comunicación afectiva no se da cuando en una nación pluricultural se implementa una política monocultural o monolingüe, ¿no? Entonces, en la que un grupo social pues pasa a tomar decisiones en sus códigos lingüísticos y patrones culturales, relevando las otras situaciones y asimilando todo esto. La comunicación es dominante, ¿no? Entonces,
aquí el principio de comunicación afectiva, pues es eso, ¿no? Que tenemos que tener ese valor de comunicación, de estar comunicándonos constantemente para que nosotros así podamos ahora sí que estar en sintonía con nuestra comunidad, ¿no? También en nuestra cultura pues debe existir la cooperación, ¿no? En la interculturalidad se va construyendo por fases de acuerdo al entendimiento mutuo y a la cooperación intercultural, y entre culturas se apoya en los principios de solidaridad, ¿no? O sea, la solidaridad es cuando todos tenemos un objetivo de un bien común. Por ejemplo, pues hoy vamos a hacer algún tequio para limpiar la plaza cívica, ¿no? Entonces, todos tenemos que ser solidarios y tenemos que unirnos y trabajar para ese fin, ¿no? Entonces, eso es la cooperación que debe existir, ¿no? La convivencia también es algo muy importante. La convivencia social que se apoya en el respeto mutuo y la aceptación de unas normas comunes vienen de la aceptación de otras opiniones y estilos de vida hacia el que piensa o actúa de manera diferente, ¿no? Entonces se busca arreglos por medios no violentos de las tensiones y disputas, conciencia de todos de que convivir es algo difícil y que existe y que exige un esfuerzo y aprendizaje, ¿no? En definitiva, es la convivencia dinámica que existe entre las comunidades, ¿no? Entonces, aquí, pues estamos ahora sí que hablando sobre los derechos de las diversos, ¿no? De todas las culturas que tenemos. Ani, Rosy, Fanny, qué bonitas. Entonces, aquí es como vemos que nuestra cultura, aquí es como vemos que nuestros derechos como mujeres pues traen una gran historia, ¿no? Traen una gran historia y sobre todo la multiculturalidad que existe en nuestro país y la interculturalidad también, ¿no? Entonces, aquí pues el objetivo es que nosotros nos reconozcamos dentro de los colectivos homogéneos para reconocer la diversidad que existe interna y abordar las discriminaciones asociadas en ellas, ¿no? Entonces aquí nosotros ya identificamos que pues nuestras culturas son muchas y por eso somos un país intercultural, y que esas culturas pues desgraciadamente no siguen afectando los derechos principalmente de las mujeres, de las niñas y pues aún más de las mujeres indígenas y de las mujeres afromexicanas, ¿no? Porque las costumbres todavía están más arraigadas en las comunidades indígenas y entonces pues me ayudas a pasar las demás diapositivas. Entonces aquí vemos cómo es que nuestras culturas todavía nos siguen discriminando a las mujeres, ¿no? Bueno, pues ahora sí que con toda esta información, porque es muchísima información la que se tiene sobre estos temas, pues espero que con esto se pueda plantear el diálogo intercultural como un medio para favorecer la convivencia y garantizar el respeto y la plena participación de todas las personas que configuran nuestras sociedades multiculturales. Entonces aquí lo importante es que sepamos favorecer esa convivencia y garantizar el respeto entre ciudadanas y ciudadanos. Entonces, hasta aquí, si tienen alguna duda sobre este tema de género y de interculturalidad, adelante. No hay dudas. Gracias, Itzel. Ninguna duda, gracias. Gracias, Pamela, gracias.
¿Alguna duda sobre los principios de convivencia? Están muy claros, ¿verdad? Bueno, entonces, pues agradezco mucho la participación de todas ustedes. Gracias por la aportación que dan para nosotras. Todos los días estamos aprendiendo, siempre lo he dicho, y pues para mí es un honor estar compartiendo con ustedes. Licenciada Fernanda, si tiene algo más que agregar, porque pues de mi parte es todo. Muchísimas gracias. Y los dejo con la licenciada Fernanda para ver si tiene algo que agregar. Bueno, gracias, agradecemos la presencia de las autoridades que nos acompañaron el día de hoy, así como a las niñas y adolescentes que nos acompañaron en esta sesión. Las invitamos a la sesión de mañana a las 6 de la tarde. Muchas gracias. A las 5. Sí, perdón, a las 5 de la tarde. Sí, a las 5 mañana. Bueno, pues muchísimas gracias. Estoy a la orden. Que tengan una bonita tarde, noche, una bonita noche ya. Gracias, Antonia García. Claudia. Me gustó mucho la clase.